Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, analizaré la intervención de Estados Unidos y varios países europeos en el conflicto armado en Libia. Luego voy a platicar con Eduardo Guerrero sobre la situación en la que se encuentra la lucha contra el crimen organizado aquí en México. Finalmente, concluiremos el tema que hemos venido desarrollando a lo largo de esta semana. ¿Cómo entender las elecciones en el Estado de México? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. En febrero de este año, Libia se convirtió en un país más de África del Norte que padece serias protestas en contra del régimen actual que preside Muammar el-Gaddafi. En el caso de este país petrolero, todo empezó con una serie de protestas organizadas por un grupo opositor en la ciudad de Bengasi, que se extendieron rápida y espontáneamente a la capital, Trípoli. Gaddafi, quien gobierna, fíjese usted, gobierna este país desde 1969 y lo gobierna con mano dura, reaccionó con un nivel de violencia que no se había visto en los otros países árabes que también han enfrentado levantamientos sociales. Y al contar con más y mejores armas que los rebeldes, logró avanzar de regreso y llegó a unos 150 kilómetros de Bengasi. Todo parece indicar que nada detendría a Gaddafi y que los grupos opositores serían rápidamente aplastados de una manera violenta y sangrienta una vez que tomaran la ciudad de Bengasi. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con el resto de las protestas que se han dado en el mundo árabe este año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió actuar y autorizó la acción militar en contra de las fuerzas de Gaddafi, acción que inició el 19 de marzo declarando una zona de exclusión aérea. Poco después se inició el bombardeando algunos blancos militares por parte de las fuerzas europeas y estadounidenses, y hoy la OTAN asumió el mando completo de las operaciones militares allá en Libia. Se trata de una intervención que ha sido tanto aplaudida como criticada, dividiendo no solo a los expertos, sino también a las poblaciones de los países involucrados. Javier Tello. Leo, buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, un tema muy delicado, sí, ¿no? Que los mexicanos suponemos muy lejanos a nosotros, pero que en este mundo globalizado, pues vaya que tiene consecuencias para todo el mundo. Entre otras cosas, el precio del petróleo está por las nubes debido al tema libio, pero también nos hace pensar para qué sirve este entramado internacional llamado las Naciones Unidas en un conflicto interno como es el de Libia. Sí, definitivamente, obviamente han surgido varios argumentos a favor de esta intervención y varios argumentos en contra, y las Naciones Unidas efectivamente juegan un papel clave en el sentido de que ofrece un marco legal para hacer de una intervención de este tipo algo legal. Obviamente, desde el punto de vista internacional. Bueno, claro, del derecho internacional. Claro, cualquier país, Estados Unidos puede bombardear el país que se dé la gana, pero eso no lo hace algo legítimo. De hecho lo hizo contra Irak. Exacto. Sin el aval de las Naciones Unidas. ¿No? Entonces el chiste un poco de buscar este apoyo es precisamente para hacerlo dentro de un marco legal en términos del derecho internacional. Y precisamente el principio al que se apela en estas situaciones y el que fue utilizado por las Naciones Unidas al declarar una zona de exclusión de vuelos es el llamado principio de responsabilidad de proteger. ¿Cuál es esta idea? Es un principio relativamente reciente en el marco de las Naciones Unidas, creo que lo adoptan por ahí de 2005. Debido a lo que pasó, si no mal recuerdo, en este país africano, ¿te acuerdas que hubo un ¿Ruanda? En Ruanda, sí, ¿no? Sí, bueno, es un viejo debate, pero por fin ya está, digamos, en los documentos de Naciones Unidas, y es un principio que para muchos es muy importante, y lo que dice esta doctrina es que todo Estado está obligado a proteger a sus ciudadanos de cualquier amenaza sistémica extrema que amenace su vida, etcétera. ¿Sí? Sí. Genocidio,
limpiezas étnicas, crímenes de guerra, etcétera. Entonces, todo Estado está obligado a proteger a sus ciudadanos de ese tipo de situaciones. Y cuando un Estado o no quiere o no puede proteger a sus ciudadanos de ese tipo de amenazas, entonces la comunidad internacional está obligada a proteger a esos ciudadanos. Y claramente aquí... Y se justifica la intervención militar de esos países, desde la comunidad internacional, para proteger a la población civil. Claro. Es importante aclarar que no siempre la intervención es militar. Si se trata de un desastre natural o de una hambruna, puede ser otro tipo de intervención. Como pasó en Haití, digamos. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, incluso en situaciones de esa naturaleza, hay unos países que rechazan esa ayuda. Y aquí lo que está en juego es el viejo debate entre el concepto de soberanía, o sea, por lo menos el concepto tradicional de soberanía, y una intervención de la comunidad internacional en tu territorio. Digo, porque mucha gente podría decir, bueno, pues se están agarrando allá a balazos, es una guerra civil, ¿no? Si ganan unos, pues liquidarán a los otros, si ganan los otros, liquidarán a los unos, pero lo que pasa es que en medio puede haber una matazón espantosa. Ese es precisamente el argumento. El argumento tiene que ser, aquí, si estás apelando a esta doctrina de responsabilidad de proteger, que Gaddafi, con su ejército, estaba matando civiles inocentes, muchos, y que si ganaba y derrotaba a la oposición, iba a haber una masacre espantosa. Pero, ese tiene que ser el argumento si se está apelando a esta doctrina, ¿no? Ahora, yo me preguntaría, las grandes revoluciones del siglo XX, incluyendo la mexicana, desde luego la china, la rusa, de haber existido el marco de las Naciones Unidas, de haber existido los medios hoy en día que muestran las matazones, en fin, ¿hubiera justificado la intervención militar internacional? Digamos, si las fuerzas de Victoriano Huerta salían, ¿no?, pues a defender al ejército federal en contra de las fuerzas rebeldes, carrancistas, etcétera, si hubiera digo, bueno, lo pongo sobre la mesa, porque ese es precisamente el debate. Si los hechos efectivamente avalan esta interpretación que hace Estados Unidos y sus aliados en este caso. Y precisamente muchos argumentan que no. Digo, porque esto que está pasando en Libia es una revolución. No, una guerra civil. Yo creo que la etiqueta... Una guerra civil. No, es muy distinto. Entonces estoy de acuerdo, es una guerra civil. El argumento aquí es precisamente que no se trata de un ejército, de un gobierno atacando a civiles que no están armados. Se trata de una situación, de una guerra civil, y lo que está sucediendo es que Estados Unidos, Francia, Inglaterra están tomando partido. Pero a ver, mucha gente se ha de haber quedado con la duda de cuál es la diferencia entre guerra civil y revolución. Bueno, una guerra civil, digamos, es cuando, digamos, el país se divide en dos y los dos bandos combaten. Y los dos tienen ejército. Y los dos tienen ejército, están armados y están luchando uno contra el otro. Una revolución es un cambio de sistema, ¿sí? Puede o no puede ser armado, dirían algunos. No se trata de dos grupos más o menos equivalentes en peso, en poderío militar, sino que podría ser, digamos, de una pequeña élite que gobierna y el pueblo se levanta en su contra. Entonces ya no son dos grupos equilibrados. En fin, yo creo que hay muchas distinciones entre una revolución y una guerra civil. Bueno, pero ese es el tema, ¿no? Que yo creo que estas cosas que hace 100 años, exactamente hace 100 años, que fue la Revolución Mexicana, ¿no?, o que estábamos a 6 años de la Revolución Bolchevique en 1911. 17. Por eso, pero estando en 1911, estabas a 6 años de la Revolución Bolchevique. De hecho, estabas a 4 años de la primera Revolución de Octubre, ¿no? La Revolución, en fin. El tema ha cambiado mucho el mundo en estos 100 años. Sí, pero un poco aquí lo que creo que está a debate son los hechos. ¿No? Si Libia efectivamente es una situación que justifica este tipo de intervenciones. ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que los argumentos el primer problema que tenemos es que hay poca información. Generalmente en situaciones de guerra civil es difícil obtener información, es difícil saber exactamente qué está pasando. No, pero sí sabíamos que estaban matando y gacho a mucha gente. De hecho, nos contaba Carlos Loret de Mola, que llegó a estar en Libia, que la gente les regalaba los celulares que tenían las cámaras para que vieran
los asesinatos que estaba cometiendo el régimen en contra de la población civil. Sí, entonces, sí había información. Yo no creo que ese era, otra vez, no queda del todo claro si una vez más lo que estaba pasando era un ejército matando a civiles o era una lucha entre dos ejércitos en la que están muriendo civiles, que es distinto. Sí, pero un primer problema es falta de información sobre exactamente qué está pasando. Pero las Naciones Unidas quiero pensar que tienen eso. No, bueno, a diferencia pero no es tan fácil. A diferencia de Egipto y de Túnez, donde era una situación relativamente pacífica, pues ahí están reporteros, está la prensa, todo el mundo mandan su señal sin ningún problema, etcétera. Aquí sí hay un problema de información, incluso de quién es la oposición, ¿no? Pero yo creo que los problemas son todavía más serios. En primer lugar, hay una enorme falta de claridad respecto a los objetivos de esta intervención. Se trata de apoyar a uno de los dos bandos para derrotar a Gaddafi, porque solitos no lo podrían derrotar. Se trata de apoyar al bando rebelde para mantener viva la rebelión, para que prenda más y con el tiempo los propios libios quiten a Gaddafi. Se trata de ponerle un hasta aquí a Gaddafi para provocar un cese al fuego. O sea, no queda nada claro qué es lo que se está buscando. Que esa es la gran crítica que le han hecho, y durísima, por cierto, a Barack Obama, los medios en Estados Unidos, que no queda claro, bueno, no los medios, y tanto republicanos como demócratas, congresistas, etcétera, no queda clara la misión. Exacto. ¿No? La misión es matar a Gaddafi, sacarlo del poder, provocar un cese al fuego, provocar un cambio de régimen. Provocar un cambio de régimen, no queda claro. Otro problema es que no hay un apoyo real, una vez más, por parte del mundo árabe. Qatar, los Emiratos Árabes, pero esos dos países representan como el 1% de la población árabe. ¿Sí? ¿Y por qué sería importante eso? Porque una vez más vamos a ver bombas francesas, inglesas y americanos matando civiles, porque tú cuando avientas bombas tarde o temprano matas civiles musulmanes, en un contexto muy particular. O sea, es otra vez Occidente contra el mundo árabe. Una vez más, ¿no? Y aquí, por ejemplo... A diferencia de la primera guerra del Golfo, donde sí había fuerzas árabes. Hubo mayor presencia, mayor apoyo. Estaban los sauditas, estaban los kuwaitíes, etc. Aquí hay muy poco apoyo. Por ejemplo, Egipto, que tiene un ejército importante, que financia Estados Unidos, bien podría participar. Bueno, pero traen un problemón ahorita los egipcios, ¿no? Pero en fin, hay aquí un problema de apoyo, de falta de apoyo árabe. O sea, lo que te preocupa a ti es otra vez que esto termine en que acabe siendo caracterizado como una intervención de Occidente en contra de un país árabe. No solamente eso, en este caso, una vez más, parecería ser una intervención no de Occidente, porque el Consejo de Seguridad, ahí o sea, los franceses, no están los chinos, por ejemplo. Bueno, no están los alemanes. Pero los alemanes no tienen ejército. Pero están en el Consejo de Seguridad, y esta es una decisión, lo que le da legalidad a esta decisión es Alemania no está en el Consejo de Seguridad. No es un miembro permanente, pero está ahorita. Sí. No apoyó a Alemania, no apoyó China, no apoyó Rusia, no apoyó India, pero no apoyó Brasil, bueno, pero o sea, argumentaron en contra y a la hora de la votación simple y sencillamente se abstuvieron. Pero entonces no hay ese apoyo que uno buscaría para este tipo de acciones. Ahora, ¿qué? Argumentaban en contra y entonces, ¿qué? Querían que Gaddafi pasara sobre encima de los rebeldes, llegara a Benghazi, hiciera la limpieza y se quedara ahí a gobernar. Eso es lo que hubiera pasado, ¿eh? No queda del todo claro que eso hubiera pasado, hay un cierto debate si eso es lo que hubiera pasado, eso sin duda era un riesgo, es lo que ha pasado en otros países árabes y no hubo intervención, en Bahrein, ¿no? Bueno, por ejemplo, y ahí nadie decidió intervenir. Chiquito, ¿no? Entonces, vidas humanas son vidas humanas. No, es que entiendo tu punto, ya nos tenemos que ir, por cierto, ya me están diciendo que nos tenemos que ir, pero a ver, una conclusión entonces. Sí, yo sí creo que aquí no queda para nada claro que ameritaba, con la información que tenemos, que se ameritaba este tipo de intervención, y yo creo que va a involucrar una mayor intervención por parte de estos países que ya están involucrados. Yo creo que si quieren tratar de resolver de alguna manera esto, van a tener que meterse más. Y no queda nada claro que si hacen ¿Tropas terrestres?
pues eso nadie quiere. Sí, no, nadie están quiere. tratando de sacar sus tropas, ¿no? Y recordemos que Estados Unidos, aunque ya se retiró gran parte de Irak, sigue teniendo presencia en Irak y sigue teniendo una participación muy importante en Afganistán. Sí, claro. O sea, sería abrir otro frente, ¿no? Totalmente. Gracias, Javier. Leo. Javier Tello. Regresamos en un momento para platicar con Eduardo Guerrero. Vamos a hablar sobre cómo va la lucha en contra del crimen organizado. Les recuerdo que me pueden mandar sus comentarios por Twitter a la dirección @LeoZuckerman, tal como aparece en la pantalla. También en Facebook, ahí tenemos un sitio, ahí nos puede visitar, ahí nos puede dejar sus comentarios. Quédese aquí en Foro TV, que aquí continúa la hora de opinar.